Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción para este canal. Siempre en algún momento, cuando leemos la palabra del Señor, en algún momento nos llamó la atención los gigantes. No sé a vos, pero a mí es algo que un poco cuando recién entré en el mundo del cristianismo me volvía loco. Decía, ¿es cierto que en algún momento existieron gigantes posta, gigantes reales? Entonces empecé a investigar más a fondo al tema y encontré un video que la verdad que me parece muy interesante poder opinar con ustedes, que es el erudito Chuck Missler, que es un erudito estadounidense, que también es ingeniero, y también habla mucho sobre la escatología, sobre el fin de los tiempos. La verdad que es un maestro de la palabra. También fundó una organización llamada Koinonia House, que también es muy reconocida. Él es muy analítico en las profecías bíblicas. Y la verdad que me apareció un video que estaba titulado, que decía que los Nefilim podrían llegar a regresar en estos tiempos, pero no de la manera que esperamos. Así que, bueno, nos vamos a basar mucho en el versículo de Génesis 6, del 1 al 4, que dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión surgieron los Nefilim, o sea, los gigantes. Es un versículo bastante controversial, hubo muchas interpretaciones con respecto a este versículo. Vamos a ir opinando con el doctor Chuck, que también voy a coincidir bastante con él, porque la verdad que es un video que a mí me voló la cabeza y quería poder compartírselo con ustedes. Así que, sin más, vamos a reaccionar a este video. Durante esta hora esencial será en este extraño periodo de tiempo del que habló Jesús, los días de Noé. También podría llamarse el regreso de los Nefilim. Vayamos directo al grano. Jesús nos dio un informe confidencial sobre una segunda venida. 4 discípulos acudieron a él preguntando por su regreso y él les dio una respuesta tan importante que está registrada en 3 de los evangelios. Detalla todos los acontecimientos precedentes o muchos de ellos que ocurrirán antes de la segunda venida. Es una respuesta de 2 capítulos en Mateo. También está registrada en Marcos y Lucas. Marcos 13, Lucas 21 y siguientes. Ahora bien, abre y cierra ese informe de 2 capítulos con una advertencia. Sus primeras observaciones en efecto dicen, tengan cuidado de que nadie los engañe. Hablamos mucho sobre la profecía del fin de los tiempos, pero a veces pasamos por alto el énfasis que Jesús puso al abrir y cerrar este informe. Ese engaño va a ser la característica de esa época. Engaño. Estamos en guerra con Satanás. ¿Y cuál es el arma principal de Satanás? El engaño. Mantengamos eso en mente a medida que avanzamos, porque lo que motivó a Mark Eastman y a mí a escribir un libro, investigar, dar estas charlas y demás, es la carga que sentimos de que hay un engaño cósmico que desciende no solo sobre el planeta Tierra, sino especialmente sobre el cuerpo de Cristo, y la mayoría de los cristianos no están preparados para lo que se avecina. Ahora bien, Jesús, en este informe, también hizo una predicción muy extraña. Dijo, pero como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir con eso? Y esto nos lleva a este extraño capítulo, Génesis 6. Y lo que hace que este capítulo sea difícil es que a la mayoría de los cristianos, incluso a los cristianos serios, creo, se les ha enseñado mal este capítulo. Así que hazme un favor e intenta abordar este capítulo con una mente abierta. Permíteme señalar las opiniones que voy a compartir. He sostenido esto durante muchos años, pero siempre lo he considerado como una de esas cosas abiertas a la conjetura. Algunas personas tienen esta visión. Yo tengo esta visión y demás. Está bien. Hace poco que empecé a darme cuenta de que, en primer lugar, las visiones alternativas no son realmente defendibles. Te mostraré por qué. Pero yendo al grano, a menos que entiendas Génesis 6, no entenderás gran parte del Antiguo Testamento, gran parte del Nuevo y, sin duda, tendrás un punto ciego profético. Antes de que terminemos hoy, te mostraré un versículo que muchos de nosotros, como maestros de profecía, hemos leído y enseñado durante muchas décadas y no hemos analizado con atención.
Ok. Él acá destaca algo crucial, que si no entendemos más o menos este versículo de Génesis 6, no vamos a entender el Nuevo Testamento. O sea, es algo muy fuerte lo que está diciendo Chuck. Así que agarrá tu Biblia, amigo, agarrá tu Biblia y estate atento porque esta clase te va a volar la cabeza. Yo tengo acá también la Biblia a mano, así que prestemos atención. Es sorprendente cómo estos versículos que nos son tan familiares a veces nos saltan a la vista con una perspectiva que hemos pasado por alto durante buena parte de nuestra vida intelectual. Sigamos. Génesis 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, quiero que se fijen en un par de cosas mientras tengo este texto en la pantalla. Quiero que se fijen en que los versículos 1 y 2 son una oración que dice que las hijas de los hombres eran hijas que les nacían a los hombres en general. No eran un subconjunto cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Es decir, los hombres en general tenían hijas en general. ¿Me siguen? Algunas personas intentan hacer, ya verán, entraré en eso más adelante, que las hijas de los hombres son un subconjunto específico. No hay base textual para eso. Pero la verdadera cuestión que debería sorprendernos es ¿qué significa que los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres? Lo que se traduce en la Biblia en inglés como hijos de Dios es en hebreo Banana Elohim. Término extraño, pero aquí está el kit de la cuestión. Ese término se utiliza en el Antiguo Testamento exclusivamente para referirse a los ángeles. Job 16 en 2387 es un ejemplo bien conocido. Aunque el término resulte extraño para nuestros oídos, quizá los hijos de Dios sean un término que se utilice para referirse a muchas cosas. Y podríamos pasar toda la mañana analizando por qué ese término se utiliza de forma tan cuidadosa y coherente en las Escrituras para determinadas circunstancias. Tú y yo, en Juan, vemos que somos producto de Juan 1:11 de la mañana. A todos los que creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un tema diferente que se utiliza para referirse a los creyentes en el Nuevo Testamento, pero que nunca se utiliza para referirse a los creyentes en el Antiguo. Hay una frase equivalente en Lucas 8:36 de la noche. Ahora bien, para corroborar esta opinión, había un libro llamado el Libro de Enoc. No estoy sugiriendo que fuera un canon inspirado, pero el kit de la cuestión es que el Libro de Enoc, tal como se lo conoce en la historia, fue muy venerado por los eruditos judíos desde aproximadamente el siglo II a.C. hasta aproximadamente el siglo II d.C. No lo estoy mencionando porque es correcto. La menciono porque demuestra lo que transmitían el vocabulario y la gramática. La palabra hijos de Dios del libro de Enoc se entendía claramente como ángeles. Permítanme darles un ejemplo más autorizado. El Antiguo Testamento fue traducido al griego casi 3 siglos antes de que naciera Cristo. El producto de ese esfuerzo de traducción se llama Septuagint. Es la versión del Antiguo Testamento de la que se extrajeron la mayoría de las citas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es una traducción muy autorizada y traduce pero yo Elohim como ángeles. Por lo tanto, no hay forma de escapar a la idea de que el texto implica de hecho expresa que los ángeles caídos, obviamente descendieron y tuvieron algún tipo de relación sexual de comunión con las mujeres que eran descendientes de Adán. Eso es lo que dice el texto. Es extraño, es incómodo para muchos, pero eso es lo que dice el texto. Pero sigamos. Descendieron a las hijas de Adán. El hebreo dice Bonadam. Técnicamente dice las hijas de Adán, no de Caín, no de algún subconjunto. Las hijas de Adán. Ahora bien, en el versículo siguiente, aquí en el versículo 4, continúa diciendo algo más. Dice que había Nefilim, volveré a esa palabra, en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les dieron a luz hijos. Estos se convirtieron en valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Este es un versículo muy extraño. Los Nefilim se traducen como gigantes. Explicaré por qué en su Biblia en inglés, pero la palabra en hebreo es Nefilim. Pero mientras tengo el versículo aquí, quiero que se fijen en un par de cosas. Los Nefilim fueron el resultado de esta unión antinatural. Los ángeles habían tenido relaciones sexuales con mujeres y su descendencia fueron los Nefilim. No confundan a los Nefilim con los ángeles caídos. Los ángeles caídos fueron los padres, los Nefilim fueron la descendencia. ¿Estamos juntos? Quiero que notes que los descendientes son varones. Sus hijos se convirtieron en hombres valientes. No habla de mujeres poderosas. No estoy siendo gracioso aquí. No estoy aquí. Hay razones de peso por las que voy a destacar esto mientras lo tenemos delante. Que eran hombres del mundo que en la antigüedad eran hombres de renombre. La palabra Nefilim en hebreo significa los caídos. Viene del verbo nefol, que significa caer o ser arrojado, apartarse o desertar. Así que Nefilim es un sustantivo plural del verbo. Significa los caídos. También asociado con eso en ese versículo al final dice los Agabarim, los poderosos, los hombres de renombre. Cuando esto se tradujo al griego en la Septuagesima, la palabra es gigantis, se transcribió en nuestra Biblia en inglés como gigantes. Resulta que eran gigantes, pero eso no es lo que significa la palabra. Viene de gigás, que significa nacido de la tierra. Bueno, los traductores hebreos en realidad dijeron que eran los caídos. Los traductores griegos los llaman los nacidos de la tierra. Verás por qué a medida que avanzamos. Ahora bien, a medida que avanzamos en Génesis capítulo 6, por supuesto, se establece todo este asunto del diluvio. Génesis 6 es el preludio del diluvio de Noé. Y a medida que estudias el capítulo con atención, encuentras otros comentarios extraños. En el versículo 9 de Génesis 6, habla de la genealogía de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Sabemos lo que eso significa. Es una frase muy común en el Antiguo Testamento. Noé era un hombre justo. No dice que no tuviera pecado. Fue justificado. Más adelante sabemos por otros pasajes que fue justificado por la fe. Noé era un hombre justo. Y aquí está el comentario extraño. Y perfecto en sus generaciones. Y Noé caminó con Dios. En español, no se capta esto, pero en hebreo es tamim. La palabra se usa para imperfecciones físicas. Tamim. Bueno, esto es muy, muy interesante, porque más adelante también, como vemos en números 13:32, habla cuando Moisés envía a los 2 espías a reconocer la tierra. Dice que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, o sea, traducido, ¿no? Será Nefilim, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y esto estamos hablando de números que es después del Génesis, o sea, después del diluvio. Entonces esto da una clara indicación de que luego del diluvio aún había gigantes. Entonces esto es muy interesante lo que dice Chuck, y está hablando de más que nada de una raza genética. Por lo que entiendo, los ángeles caídos, al tener relaciones con las hijas de Dios, alteraron la genética humana, por lo que dice el Dr. Chuck. Ahora, ¿qué destaca él, ¿no? Que los Nefilim fueron un intento satánico de corromper la humanidad, y que la idea era impedir que naciera el Mesías, como está escrito en Génesis 3:15. Número 2, que el diluvio en tiempos de Noé fue en parte un juicio para detener esa corrupción genética. Y número 3, pero él también señala algo clave, que Jesús dijo que el fin sería como en los días de Noé, que esto lo vemos en Mateo 24:37. Ahora, Chuck Mixler no siempre afirma que volverían a ser exactamente igual, sino que está hablando más que nada de una genética corrompida. Así que vamos a seguir reaccionando y viendo cómo termina el doctor. Min significa sin tacha, sano, útil, sin mancha, intachable. A lo largo del libro de Levítico se utiliza para las ofrendas. Tenían que ser perfectas, sin tacha, ¿verdad? Para mí. Bueno, ¿qué significa esto? Noé tenía una genealogía intachable. Al empezar a leer Génesis 6 con la mente abierta, lo que retrata es que a medida que los hombres comenzaron a multiplicarse,
los ángeles caídos bajaron y comenzaron a contaminar la pureza de la raza humana con estos nefilim. Y los nefilim fueron la fuente de una violencia inusual. Se volvió tan corrupta que en el versículo 12 de ese capítulo dice que dijo que toda carne se corrompió de esta manera sobre la tierra que Dios envió el diluvio para acabar con todo, excepto con Enoc, que fue eliminado pronto, y luego con los 8 que se conservaron en el arca. Permítanme sugerir otra forma de expresar el problema. Había un problema de acervo genético en el árbol genealógico humano que esto está acabando. Ahora bien, si esto es cierto, la Escritura dice que por boca de 2 o 3 testigos se confirma la cosa. Si esta visión de Génesis 6 es correcta, deberíamos verla en el Nuevo Testamento, y de hecho, la vemos en al menos 3 lugares. En Judas, capítulo 6, Judas era, creemos, el hermano del Señor, y está hablando de apóstatas. Pero hace un comentario interesante. Está señalando que incluso a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cambio eterno bajo oscuridad para el juicio de aquel gran día, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera que ellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas está dejando claro que estos ángeles están apartados para un juicio especial, y lo que él está tratando de decir es que si ellos son apartados, ¿cuánto más tú? ¿Ya ves? Eso es lo que él dice, pero el punto es que aquí hace un comentario que te dice algunas cosas interesantes. Estos ángeles dejaron su primer estado, no mantuvieron el primer estado, sino que dejaron su morada. Volveré más tarde a esa palabra morada porque tiene algunas ideas interesantes, y esto de alguna manera involucraba, tal como Sodoma y Gomorra fornicaron yendo tras carne extraña. Carne extraña. La palabra es heteros, no holos. En griego significa carne de un tipo totalmente diferente. Segunda de Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Y la palabra que usa, sucede, así es como se traduce en español. Resulta que es tártaro, volveré a eso, y los entregó bajo un cambio de oscuridad para ser reservados al juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que lo salvó. Y continúa, Pedro repite lo mismo que dice Judas, pero añade un par de ideas. Lo relaciona con los días de Noé. Estos son ángeles que pecaron. ¿Dónde están ahora? Están en un lugar de retención especial, no están en el infierno como lo pensamos, ni en Shah ni en Gehenna, en algún otro lugar. Un lugar que Pedro llama Tártaro. Vaya. La palabra Tarderus solo aparece aquí en el Nuevo Testamento griego. Sin embargo, sabemos mucho sobre la palabra en el vocabulario griego. La palabra Tarderus es un término griego que designa una morada oscura de aflicción. Es el pozo de oscuridad del mundo invisible. Aparece, por ejemplo, en la Ilíada de Homero, y se describe como algo tan bajo como el Hades, como la tierra está bajo el cielo. Este no es un lugar cualquiera. Es un lugar realmente especial. Esto es una locura, chicos. Bueno, acá Chuck es una locura lo que está diciendo porque él menciona que yo sabía que obviamente el infierno es un lugar creado para el destino de Satanás y todos los ángeles caídos, pero acá él está hablando de otro tipo de infierno y no el que teníamos nosotros pensado, ¿no? Así que es una locura. Vamos a seguir viendo. Una alternativa, porque a muchas personas de este público, probablemente no pediré que levanten la mano, se les ha enseñado una visión diferente de este pasaje, una visión que se enseña muy comúnmente. Y hay muchas autoridades destacadas y excelentes que sostienen esta visión. Pero ya no creo que sea algo opcional para nosotros, como muchos. Hay muchas cosas en las escrituras donde los hombres buenos pueden tener diferentes puntos de vista. Pero creo que es importante que ustedes consideren la viabilidad de la visión de las líneas de Seth, porque, a menos que vayan en la otra dirección, hay muchas otras cosas que no creo que puedan entender. Permítanme, si lo desean. Las líneas de Seth son una visión en la que esta palabra hijos de Dios en realidad se refiere al liderazgo fiel de los setitas. Las hijas de Adán en realidad se refieren a las hijas de Caín. Y se suponía que debían estar separadas, y el pecado que está involucrado es su incapacidad para mantener la separación. No hay realmente buenas respuestas en cuanto a lo que significa el término nefilim en esta visión. Francamente, eso no tiene una buena respuesta. Pero eso no está elaborado. Pero esa es la esencia de la visión Asti, que estos hijos de Dios en realidad se refieren a los buenos, al liderazgo de los buenos.
Y se suponía que debían decir que se separaran de los cananeos, pero se casaron con las cananeas, las cananeas, las hijas de Caín, y se casaron y tuvieron descendencia. Bueno, hay algunos problemas con esto. El texto en sí, los hijos de Dios nunca se usan para los creyentes en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa visión es imputada con una mala aplicación de pasajes del Nuevo Testamento. Y, por cierto, Set no era Dios y Caín no era Adán, y no estoy siendo gracioso aquí, estoy diciendo que eso es lo que en efecto están imputando al texto. Y, por cierto, no se menciona a las hijas de Elohim. Así que tienes algunos problemas. Pero lo más importante es que hay una antítesis gramatical entre los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Puedes ver que la estructura es clara. De hecho, en el Salmo 82, también dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. Bueno, tenemos un video específico en el canal original sobre el Salmo 82 que habla del concilio divino, así que te voy a dejar acá y en la descripción para que vayas a verlo después. Antítesis aparece en varios lugares del Antiguo Testamento. Además, la mentira de Set infiere que hay una separación que se supone que deben mantener. Pero eso es una falacia porque las líneas de separación de las naciones no se separaron hasta Génesis 11. Estamos hablando de Génesis 6. Este concepto de separación se le impuso a Isaac y a los que le siguieron. Sí, no de antemano, no hay texto, no hay base textual para eso. Por cierto, a Ismael no se le dijo que se separara. No asumas que los árabes de hoy son descendientes de Ismael. No pueden probarlo. ¿Por qué? Porque Ismael nunca se mantuvo separado. Un pequeño detalle, pero pensé que algún musulmán aquí, quiero decir, siempre oí. Pero además, Génesis 6:12 de la mañana acusa esta visión porque toda carne está corrompida. No dice que ese, ya sabes, un grupo en particular fuera el problema. El linaje de Set también implica o infiere que el linaje de Set era piadoso. Solo Enoc y los 8 de Noé se salvaron del diluvio. No hay ningún pueblo piadoso allí, excepto esos 9. Además, el texto dice que los hijos de Dios tomaron esposas de entre todas las que eligieron. No da la impresión de que fuera una elección participativa, da la impresión de que tomaron esposas y no parece que sean demasiado piadosos, en el sentido de que eso podría ser exagerado. ¿Por qué perecieron los setitas en el diluvio si eran tan piadosos? Ese es el motivo principal, probablemente el verdadero clavo de ese ataúd. Y, por cierto, Enoc, que fue establecido, es el que inició el desafío a Dios. La mayoría de la gente no lo sabe porque hay una mala traducción en la mayoría de nuestras Biblias. En Génesis 4:25 de la mañana, no dice: entonces el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor, como lo traducirían los españoles. En realidad dice que entonces el hombre comenzó a profanar el nombre del Señor en el Tarum de impíos. El objetivo de Jonathan Kinshi Rashi, otros judíos y también cristianos Jerónimo en el siglo XII, las autoridades que si realmente profundizas en ese versículo descubrirás que nuestra Biblia en inglés tiene una interpretación engañosa de que en los días de EN o con acento agudo S fue cuando comenzó la apostasía. Así que es un pequeño detalle, pero lo que hace es nublar la idea de que las líneas de Set eran buenas, las hijas de Caín. La implicación de que los cananeos son malos. Bueno, en primer lugar, no hay base para un subconjunto de las hijas de Adán, eso es una conjetura. Los cananeos no eran necesariamente impíos. Si estudias la genealogía de Caín siguiendo a Caín en Génesis 4, descubrirás en el versículo 18 que muchos de sus descendientes tenían el nombre de Dios en sus nombres. No lo sabemos. Pero si vas a hacer una conjetura, es más probable que, aunque fue culpable de ese pecado con Abel, se arrepintiera e intentara criar a su familia en el temor de Dios. ¿No es esta idea de que los setitas eran buenos y los cananeos malos una invención de la erudición liberal, no del texto? Y, por cierto, eran tan poco atractivas las hijas de Set, no lo entiendo muy bien. Resultado de la unión. Me encanta, o sea, con la seguridad que habla el profesor Chuck, es increíble. Quiero saber también qué opinan ustedes hasta ahora en el video, qué opinan en los comentarios sobre lo que estamos viendo. ¿Qué son estos Nefilim? Ahora bien, tuvieron descendencia sobrenatural. Ahora bien, por cierto, cuando un creyente o un no creyente se casa, puede que tengan monstruos, pero no tienen, ya sabes, descendencia no natural. Y además, implica que no había cromosomas X entre los setitas. No había mujeres de renombre, solo hombres de renombre. Signo de apertura de interrogación, ¿correcto? Signo de apertura de interrogación. ¿Y por qué se destacó tan claramente la genealogía de Noé en Génesis 6 en 9?
Ahora bien, en boca de 2 o 3 testigos, como señalo en Judas 6 y 7, 1 Pedro 3:19 de la mañana y 20, y 2 Pedro 2, es 4 y 5, incluso el uso único del término griego es fascinante. Ese Nuevo Testamento parece corroborar muy claramente lo que llamaré la visión angelical de Génesis 6. Así que permítanme resumir. Tenemos un problema con el texto en sí, tenemos una separación inferida, una piedad inferida de los hetitas en un subconjunto cananeo inferido, una descendencia no natural, confirmaciones del Nuevo Testamento. Estas son, en mi opinión, las principales acusaciones de la visión de las llamadas líneas de Set, aunque muchos la sostengan. Pero esto es lo que puede sorprenderlos. También hay eventos posteriores al diluvio en el Antiguo Testamento y cuestiones proféticas que no verás si te adhieres a la línea de la visión de Set. Exploremos algunas de ellas. Por cierto, la visión del ángel antes del nacimiento de Cristo estaba en la literatura tradicional de los conejos, el libro de Enoc, como mencioné antes, el testimonio de los 12 patriarcas. No es un miembro del canon, pero describe la estructura lingüística de esa época. Josefo, Fabio, Septuagen, los primeros padres de la Iglesia, el archivo de Alejandro, Justino Mártir, y toda la lista sostenía la visión del ángel. La Iglesia primitiva creía en los ángeles. Entonces, ¿dónde comenzó la línea de la idea de Set? En el siglo V, Salo y Juliano el Apóstata utilizaron la creencia tradicional en los ángeles para atacar el cristianismo y Julio Africano recurrió a la teoría cefita como una especie de explicación más cómoda. Se sienten incómodos con la idea del ángel, y es comprensible que, si lo miras, sea bastante extraño, ¿verdad? Sir Alexander utilizó la línea de Set para repudiar la proyección ortodoxa, y aquí está el problema. Agustín la recogió y adoptó la teoría setita, que se convirtió en la doctrina de la Iglesia Católica y, por lo tanto, sigue siendo propiedad de las iglesias denominacionales y, por supuesto, prevaleció como una visión dominante hasta la Edad Media. Es una locura. La erudición moderna, y solo he elegido algunos, Peber, Dan, Mackintosh, Delitzsch, Gablin, Arthur Pink, Donald, Great Barnhouse, Henry Morris, Meronger, Arnold Fockenbaum, por supuesto, Hal Lindsey y Chuck Smith, como ejemplos más recientes y conocidos, son personas con visión angelical. Si has leído el comentario definitivo de Henry Morris sobre el libro del Génesis, él, por supuesto, nos explica todo esto. Qué increíble, qué increíble. Hasta acá la reacción. Bueno, no significa que, a ver, no es una opinión popular, ¿sí? No es una opinión popular con respecto a este pasaje, aunque el doctor Heiser, Michael Hersey, habla un montón con respecto a este tema de los ángeles caídos, de los ángeles, de los Nefilim, que ya vamos a traerlo al doctor Heiser en este canal. Ahora, no porque no sea popular la opinión, no vale la pena analizarla, ¿sí? Creo que son eruditos, ¿sí? Son eruditos bíblicos, son, no sé, gente de muchos años de estudio que abrieron institutos, ¿sí? Institutos bíblicos, y creo que es muy importante analizar esto con un corazón abierto también, e inspeccionar e ir mucho más profundo en la palabra también, ¿no? ¿Qué entendí yo de toda la explicación que da Chuck Missler, ¿sí? Que es, como te digo, muy reconocido, es un erudito muy reconocido, que tiene otros temas también que si querés, de nuevo, algunas reacciones, algunas opiniones en base al doctor, déjamelo saber en los comentarios. Ahora, como vuelvo a decir, Meisler no siempre afirma que volverían exactamente igual los Nefilim, pero sugiere que podría repetirse el patrón. No necesariamente serían los mismos, ¿sí? Hablando de estatura, pero se refiere a una intervención espiritual demoníaca o una corrupción a la humanidad, ¿sí? También habla de una posible conexión genética. O sea, esto, como te digo, no es una especulación, no es doctrina por lo que veo, por lo que escucho acá en el video, pero habla de una manipulación genética, transhumanismo, alteración del ADN humano, como una forma moderna de lo que ocurrió en Génesis 6. Y también habla de un engaño espiritual en los últimos tiempos, que esto es, obviamente, Segunda de Tesalonicenses 2 también menciona esto, que habrá un engaño espiritual muy fuerte. También lo vincula a apariciones sobre los extraterrestres, ¿sí? Que también es un tema bastante debatido y analizable, y habla de fenómenos engañosos y manifestaciones demoníacas disfrazadas, ¿sí? A todo esto hace referencia el profesor Chuck Missler.
Me pareció bastante interesante, ¿sí? Que él hable de que los Nephilim no volverían exactamente como de esa misma forma, ¿sí? De ver a alguien súper gigante ni demás, sino habla de más que nada de algo espiritual, ¿sí? Como un espíritu de Nephilim, ¿sí? Es por lo que yo entendí, ¿sí? Puede ser que haya entendido mal, déjamelo saber en los comentarios, pero me pareció muy interesante. Ahora, no quiero perder la oportunidad de decirte esto que Jesús también lo menciona en Mateo 24:37, que Jesús dijo que el fin será como los días de Noé. No dijo será parecido, más o menos, dijo va a ser así, va a ser igual. ¿Y cómo eran los días de Noé? Como leemos en la palabra, o sea, estaban en fiesta, en borrachera, se daban en casamiento. Y mientras todo ese lío estaba ocurriendo, había alguien que estaba velando, había alguien que era fiel al Señor, había un justo que gracias a Noé nosotros estamos acá. Y el Señor no se arrepintió del todo de haber creado al ser humano porque vio a alguien justo, vio misericordia en Noé. Entonces, creo que es muy importante y para prestar atención también que aparte de todo esto que estamos hablando, que nosotros también seamos como Noé, ¿sí? En este mundo que cada vez el amor se enfría, ¿sí? Y cada vez está más descarriado, ¿sí? De alguna manera decirlo, es muy importante que nosotros estemos velando con la palabra en mano, ¿sí? Con la palabra en mano, con nuestra comunidad, con la iglesia, con nuestros seres queridos y sobre todas las cosas, en intimidad con el Señor. Entonces, creo que es muy importante que puedas reflexionar sobre todo esto que habló el profesor Chuck Missler. Y que puedas dejarme en los comentarios qué has aprendido, ¿sí? Y bueno, te voy a dejar un video por acá que va a ser de gran bendición para vos y otro también acá, por si sos un poco mucho más curioso y te gusta El Fin de los Tiempos, creo que te va a gustar mucho. Gracias por acompañarme, dale me gusta, comentá, suscribite, que eso nos ayudaría mucho a crecer y nos vemos en otra opinión reacción. Nos vemos la próxima.